Ot, letras israelíes, con Ana Bejarano. Un nuevo programa con Ana Bejarano. Hola, Ana. Hola, Raquel, ¿qué tal estáis, oyentes de Radio Sefarad? Pues esperemos que todos con salud. Les mandamos nuestros mejores deseos y nada. Y te agradecemos muchísimo que nos atiendas porque sabemos que estás de cuidadora, que es una labor durísima y aún así tienes tiempo para nosotros, Ana. Bueno, estoy de cuidadora relativa. Supongo que hay gente que está en muchas peores condiciones que la mía. Que también da gusto estar en casa unos días, a ver si todo esto pasa pronto. Muy bien. Bueno, y para ayudarles a pasar estos días, hemos pensado en un libro, El alma de un judío, la última noche, de Otto Weininger. No sé si lo he pronunciado bien, Ana. Sí, Weininger. Weininger. Que es teatro, es un drama en 2 actos firmado por Sobol, por Yoshua Sobol. Sí, es un libro que ya tiene sus años. Es del año 84 esta edición y el original hebreo es del año 1983. Pero como en este programa hemos hablado poco de teatro, pues me ha parecido oportuno, también porque lo tenía por casa y estamos aquí encerrados. También es la verdad. Pero bueno, aparte de eso, creo que es un libro muy interesante, que es bueno retomarlo en este momento, ya que hay muy pocas traducciones de teatro hebreo y es una ocasión también para conocer a un gran personaje histórico sobre el que habla esta obra de teatro y que es Otto Weininger. Sí, también nos hablamos un poco del autor y luego de la obra del teatro. Muy bien. Hacemos una pausa y volvemos para hablar del autor. Háblanos de Yoshua Sobol. Sí, Yoshua Sobol, la verdad que es uno de los dramaturgos más importantes que ha tenido Israel en la segunda mitad del siglo XX y está absolutamente activo hasta el día de hoy. Por situarlo un poco cronológicamente, es coetáneo absoluto de Amos Oz. Nace en Tel Aviv en 1939, Amos Oz en ese mismo año en Jerusalén. Y bueno, como digo, Yoshua Sobol sigue activo completamente. Se cría en Tel Mond, y a pesar de que había nacido en Tel Aviv, luego vuelve a Tel Aviv. Y luego marcha a Francia y de joven y se gradúa en filosofía por la Sorbona. Y la verdad es que es de los autores que empieza a escribir desde muy joven y publica ya, empieza con relato breve y publica en la famosa revista Keshet. Y bueno, es también de los autores que en un momento, en lo que luego lo ha hecho famoso, que son sus obras dramáticas, el teatro, no tuvo demasiado éxito, mandó obras teatrales de juventud a teatros y bueno, no obtuvo respuesta. Y después ya él volviendo a su vida cuando regresa de Francia, donde también ejerce de corresponsal del periódico a la Mishmar, que es un periódico muy de izquierda. Bueno, nosotros volvemos a un autor porque son la mayoría, como hemos dicho tantas veces, que es un activista político, estuvo repetidamente en las listas de Meretz, es quizá de los más extremistas de izquierda y eso también, claro, se refleja en su obra. No tanto en esta obra de la que vamos a hablar hoy, pero bueno, volvemos a situarnos en un autor de procedencia ashkenazí, hombre blanco y rabiosamente de izquierdas, que es el prototipo que domina el canon de la literatura hebrea contemporánea. Y bueno, es un autor bastante prolífico, luego tiene más de 60 obras de teatro escritas. También escribió algo de poesía, luego ya más recientemente incluso se ha atrevido con 2 novelas que han tenido mucho éxito, no están traducidas al castellano, que es una pena, pero bueno, es una cuestión que podemos revisar. Y quizá decir de él que su postura es tan extremista que aunque hemos dicho que Israel es muy tolerante con quien se aparta del pensamiento del gobierno, digamos, él sí que fue destituido de su puesto de director del teatro de Haifa
En 1988 él había escrito una obra de teatro que tituló El síndrome de Jerusalén, que trata de un grupo de enfermos mentales que participan en una representación teatral que tiene lugar durante la época del Segundo Templo, con los celotes estos ultranacionalistas como protagonistas, y que este Sobol extrapola al Israel actual. Y bueno, como en 1987 estalló la primera intifada, pues su obra fue interpretada como una crítica a Tzahal, ¿no?, al ejército y al gobierno, y es una de las veces que un escritor pues ha perdido su puesto de trabajo por su obra. Bueno, todas sus obras son muy polémicas. A la entrada de los teatros siempre ha habido grandes manifestaciones. Él tiene su público que lo adora y luego tiene muchísimos detractores. Bueno, pues hemos conocido un poquito más a Sobol. Hacemos otra pausa, ya saben, y enseguida nos centramos en este drama en dos actos. Ana, y hablar de esta obra nos da la oportunidad de rendir homenaje una vez más a sus editores y a su traductora. Sí, bueno, a la traductora no, pero a los editores es nuestra obligación, y te agradezco muchísimo que me lo hayas recordado, porque es cierto, el libro está editado por Río Piedras Ediciones, y aquí pues de nuevo, como tú dices, vamos a hacer un homenaje al editor Rafael Vázquez y a su mujer María Luisa Jorba, que hicieron una grandísima labor en todo lo que es obras relacionadas con judaísmo y hebraísmo. Y recomendamos a nuestros oyentes que se asomen al catálogo nuevamente de la editorial Río Piedras, que ahora tiene certeza en Zaragoza, y ahí encontrarán pero muchísima literatura y ensayos, y bueno, tienes toda la razón. Un homenaje a la editorial Río Piedras, que durante más de 30 años hizo una labor en este país inigualable en lo que es editar en español textos fundamentales del hebraísmo y el judaísmo. Además, yo siempre presumo de que les entrevisté y son encantadores, como todos los grandes. Sí, no pueden ser más dulces y más amables. Absolutamente. Ana, bueno, ¿quién era Otto Weininger? Pues Otto Weininger es un personaje histórico, un vienés nacido en 1880 y que fue filósofo. Muere, bueno, se suicida en 1903, o sea que apenas tenía 23 años, y la verdad es que era un genio. Dicen de él que tenía 14 meses y hablaba fluidamente, y la obra fundamental que tiene, que es Sexo y Carácter, que está escrita por alguien que tiene 22 años, con una erudición impresionante. Nadie diría que lo ha escrito un chico de 22 años, pues muestra un poco el tipo de persona que era. Tú y yo habíamos hablado de Sexo y Carácter en este programa nuestro, cuando hablamos de Agnon y de su gran novela Ayer Anteayer, con Shilshom, porque unos personajes de la obra de Agnon están leyendo Sexo y Carácter de Otto Weininger, que fue una obra, por lo visto, fundamental de principios del siglo XX. Y bueno, siendo Otto Weininger un personaje histórico y coetáneo de Freud, al que copió en realidad la idea de la bisexualidad del ser humano, y entonces lo que hace Otto Weininger es extrapolarlo al judaísmo y al cristianismo, y considera que lo femenino, digamos, la mujer, equivale al judaísmo y todo es negativo en ello. Lo masculino es el cristianismo y ahí todo es positivo. Y hay que decir que él mismo, antes de suicidarse, se había convertido al luteranismo, al cristianismo. Bueno, eso en cuanto al personaje histórico. Y entonces lo que hace Yoshua Sobol, nuestro dramaturgo israelí, es a través de esta figura de Otto Weininger, pues habla de judaísmo, de sionismo, un poco en la línea de la propuesta de Weininger. Bueno, sería algo impensable porque entraría en los estudios de género, pero lo que dice de las mujeres y del judaísmo es algo impresionante, ¿no?
¿no? Es un libro que trata de antisemitismo, de autoodio, de antifeminismo. En realidad lo que se ve muy bien a través de la obra de teatro de Yoshua Sobol es cómo era la identidad de los judíos en la Europa de principios del siglo XX. Y ello a través de Otto Weininger, que es un filósofo pues muy conocido. Creo que lo bueno también que tiene esta obra de Yoshua, por lo menos en mi caso fue así, la verdad es que yo la traduje cuando yo misma era muy joven, yo creo que tenía 22 o 23 años cuando yo la traduje. Y yo hay que decir, la verdad, yo no conocía a Otto Weininger y a raíz de traducir esta obra de teatro israelí leí Sexo y Carácter de Otto Weininger, libro que conservo hasta el día de hoy, que me pareció impresionante. Claro, creo que para entender lo que es el psicoanálisis y lo que representa todo lo que es el pensamiento previo a la Primera Guerra Mundial, incluso dentro de guerras, es una obra fundamental. Y luego también hay que decir que este librito, editado por Río Piedras, tiene un pequeño posfacio del mismo Yoshua Sobol. O sea que es muy completo. Pero bueno, sí, he podido leer que era el filósofo preferido o el judío preferido de Hitler. Me pregunto si porque se suicidó. Sí, eso también, seguramente. Es cierto que es un personaje muy, muy, muy polémico, porque claro, ser el judío preferido de Hitler no es precisamente lo que viene a decir. Ahora estaba yo buscando aquí en lo que dice Sobol, de lo que tú estás diciendo en este momento. Aquí dice Sobol: ¿quién fue este hombre del que Hitler dijo una vez en un banquete que era el único judío que tenía derecho a la existencia, ya que tan notablemente había comprendido que era su obligación liberar a la raza aria de la impurificación irreversible que ésta estaba sufriendo? Claro, es que, lógico, cuando lees a Otto Weininger, pues no me extraña nada que le gustara a Hitler. De todas maneras, es una obra, como digo, que es que tuvo una influencia enorme. Es una obra ampliamente citada, esta de Sexo y Carácter. Y también es interesante desde el punto de vista de los israelíes, porque Yoshua Sobol trata muchísimo el tema de judaísmo y sionismo, judaísmo versus sionismo. Y bueno, para Otto Weininger, el personaje de la obra de Sobol, que es de lo que tú y yo estamos hablando aquí, considera que el sionismo es lo único bueno que ha producido el judaísmo. Es decir, todavía le da un crédito al sionismo, pero él, estamos en 1903, dice, pero de todas maneras sospecho que el sionismo acabará siendo devorado o fagotizado por el judaísmo. Y bueno, en Israel actual hace un año que tenemos la ley, la ley nacional. La ley nación. Sí. Pero bueno, es una obra muy interesante porque trata muchísimos temas que luego han recogido otros autores como Yoshua, ¿no? El hecho de que de la diáspora provienen todos los males, que en realidad el único judío que merece la pena es el que es más laico. Claro, es un libro en realidad muy polémico Y luego creo yo, es una obra de teatro. Yo la vi representada en Israel varias veces. Es una obra de teatro muy, muy agradable, por otro lado, muy bonita. Es como tiene esta doble cara. Es una obra que funciona muy bien. Bueno, es un gran dramaturgo, Sobol. ¿Es un único personaje, entiendo? Porque... ahí aparece también, hay varios personajes. El amigo, Berger, que es el amigo de Otto. También habla de acoso. Ahora estaría también muy de moda con el movimiento Me Too, porque está la novia de él, o su amiga Clara, que también es acosada por un personaje que ya está casado, que es mayor. Toca muchos palos, ¿no? Aparecen también los padres de Otto Weininger, aparece el mismo Freud. Es una novela que hay una obra que tiene varios personajes. Y luego el montaje está muy bien hecho, las acotaciones están muy bien descritas en el libro. Quiero decir que a veces es difícil leer teatro, aunque a mí particularmente me gusta mucho leer teatro. Y esta obra yo creo que es un maestro de las acotaciones, Yoshua Sobol. Porque como te describe también cómo está el escenario, pues tampoco
ideal es verlo representado, pero que es una obra que funciona muy bien en lectura. Pues animamos a nuestros oyentes a leer teatro, a leer esta obra editada por Río Piedras, traducida por nuestra Ana Bejarano, y si no quieres añadir nada más, nos despedimos, Ana. Bueno, no sé, quizá podía añadir que dentro de la línea de lo que es prácticamente todo el teatro israelí, pues diría que esta obra, El alma de un judío y La última noche de Otto Weininger, es la voz del inconformismo. Yo creo que lo que es el teatro israelí es la voz del inconformismo. Y luego algo que se me ha olvidado, El alma de un judío, que en hebreo es Nefesh Yehudi, remite al Hatikva. Hatikva dice Nefesh Yehudi Homía, mientras que el alma de un judío sigue palpitando, quiere decir quien lee el título en hebreo, Nefesh Yehudi, ojalá el Ajaón Shel Otto Weininger, al decir Nefesh Yehudi, su mente ya remite a Hatikva, que es un poema escrito en el siglo XIX por Inbar y que luego el Estado de Israel tomó como letra del himno. Pero es algo que ya estaba, que el primer congreso sionista tomó este poema como su propio himno. O sea, que es algo que recorre, que al titularlo Nefesh Yehudi, el alma de un judío, estamos viendo que ya está hablando de sionismo. Diáspora no, sionismo sí. Ay, qué bien. Una vez más nos das claves que si no fuera por ti no descubriríamos. Creo que sí, que se descubriría igual, porque Nefesh Yehudi es algo que está en el himno, vamos, y que es sionismo puro. Bueno, nos despedimos así hasta el próximo OT. Muchas gracias, Ana. Gracias a vosotros, Raquel. Hasta pronto.